Muy buenas noches para todos y todas. Me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla de la presentación. Sí, señora. Listo, muchas gracias, Caro. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la evidencia 2 de elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Estamos desarrollando la temática o la base teórica para lo que es el segundo entregable. Hoy vamos a tener los objetivos del espacio, el cronograma, el material de estudio, la propuesta de proyecto. Hoy veremos la tercera parte, todo lo que es la arquitectura web para poder hacer ese entregable con el informe y las conclusiones. La idea de esta fase es socializar la guía AP1 y AP2, entender los objetivos de la actividad, su cronograma y los medios que vamos a utilizar. En este caso, estamos desarrollando la evidencia de elaborar la propuesta del proyecto, enfocados a elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de requerimientos obtenidos. ¿Cuáles son los requerimientos que necesita nuestro proyecto para poderse desarrollar? Estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la fase de preproducción. El material de estudio recomendado es la propuesta y concepto gráfico del proyecto multimedia, la validación de ajustes del proyecto y con el profesor Jorge Loaiza, pitch de la propuesta del proyecto multimedia. Todas estas actividades están donde están en la guía de aprendizaje 2. Tenemos hasta el 30 de junio para hacer la entrega. Ya tenemos 29 días para hacer la entrega de la propuesta del proyecto. Hoy, con la base que les voy a dar hoy, casi que ya podrían estar desarrollando fuertemente lo que es esta parte del proyecto. Ya la última clase es darles unos tips a nivel de general gráfico, de diseño, pero con la clase de hoy ya quedamos muy alineados y muy claros para lo que es este segundo entregable. Hasta este punto hemos venido trabajando todo lo que tiene que ver el ejercicio de la actividad alrededor de la campaña para redes sociales. Voces que tejen saberes ancestrales en peligro. ¿Quién nos está pidiendo esta actividad? ¿Qué es lo que nosotros debemos presentarle al cliente? Le vamos a presentar todo el concepto del sitio web, pues la campaña en redes sociales, enfocado a que a un público objetivo entre 14 y 25 años, que consumen contenido en Instagram y en TikTok, pero que a la vez esas redes sociales los van a impulsar a dirigirse a un sitio externo, que es un sitio web con 4 espacios, 4 slides dentro de su información que nos va a permitir ver qué es lo que nos están ofreciendo en servicios, en productos, en información. Esta campaña debe tener un tono amable, sensible, motivacional, que resalta la importancia de los saberes ancestrales que se pueden enfocar a diferentes temas, como lo hemos visto en las sesiones pasadas. Hablar de los tejidos, de la medicina natural, del valor de la oralidad, todo esto impulsando a que los jóvenes entre 14 y 25 años conozcan y reconozcan toda esa identidad y lo implementen, lo consuman, lo intervengan, lo compren. Allí eso depende del foco que cada uno le vaya a dar a lo que va a hacer esa campaña. En la evidencia 1 entregamos lo que era el plan de trabajo, la marca, los colores, una pequeña propuesta de marca y lo que iba a ser el plan de trabajo y los costos. En esta segunda entrega, pues la idea es darle más bases al cliente para lo que va a ser la ejecución de ese proyecto. Al finalizar este espacio ya le voy a dar la claridad a lo que pide esta actividad. Bueno, entonces hasta aquí, hasta este punto, que es un resumen de las últimas 4 secciones que hemos tenido para entender todo lo que tiene que ver con la AP2. ¿Tenemos alguna duda, inquietud o vamos bien? Claro, cuéntame. Ay, no, disculpa, profe, solamente iba a poner dedito arriba para decirte que bien. Me Listo, entonces equivoqué de icono. vamos a hacer eso. A ver, ¿quiénes hasta aquí vamos bien y ya lo tienen súper claro?
Bueno, por acá veo a Ivette. Ivette me dice que está teniendo dificultades para acceder. Ivette está aquí en dos dispositivos. ¿Ya me logras entender bien? Profe, apenas acabo de entrar, me perdí de mucho. No sé de qué está preguntando. Estoy dando el contexto de entrada de lo que hemos venido hablando en las últimas sesiones. Hasta el momento todavía no ha empezado el tema. Pero hasta ahí vamos bien. Bueno, sí, es de lo que ya hemos hablado anteriormente, sí. Listo. Bueno, entonces, en las sesiones pasadas ya vimos todo lo que tenía que ver con redes sociales, hablamos de color, de tipografía, de un mood board, de cómo yo hago toda esa parte de inspiración, de qué necesito para las redes sociales, cuáles son las medidas, qué pasa desde la comunicación. Hoy vamos a hablar de un segundo producto que nos pide esta actividad en todo lo que se está proponiendo y es el sitio web. Pero para yo poder hablarle a un cliente de lo que es un sitio web y lo que les voy a cobrar a un cliente como sitio web, yo tengo que entender que en producción multimedia yo tengo todo tipo de empleados y de todo tipo de clientes. Yo no puedo pensar que todas las personas saben de Internet o que todos mis clientes me van a entender cuando yo le voy a hablar de un servidor, cuando yo le voy a hablar de una ruta, cuando yo les voy a hablar de un dominio, que ellos me están entendiendo. A veces a nosotros también nos corresponde hacer un trabajo de acompañamiento para poder dar claridad al cliente, yo qué le estoy cobrando, ¿cierto? Entonces aquí, para poder hablar de esto, pues tendríamos que pensar un poquitico alrededor de lo que es la arquitectura de la web. Entonces el tema que nosotros vamos a trabajar hoy está ligado a la arquitectura de la web. ¿Qué es la web? ¿Cómo funciona? ¿Y qué pasa cuando yo voy a diseñar un sitio web? ¿Cuáles son esos componentes o esas partes del sitio web? Entonces, lo primero que tenemos que pensarnos es cómo funciona la web, cómo funciona ese sitio, cómo funciona ese internet. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cada vez que escribes una dirección en el navegador, que usted escribe www y pone un nombre, Bancolombia, Caja Social, Confenalco, allí, ahí se empieza a desarrollar una conversación entre dos actores. ¿Cuáles son los dos actores en los que empiezan a conversar en la web? El cliente y el servidor. Entonces, esos son los dos actores importantes que arrancan en la conversación cuando hablamos de la web. ¿Qué pasa cuando ustedes escriben esa URL? Por ejemplo, si tú escribes www.google.com en el navegador, la computadora inmediatamente está entendiendo que eso es una dirección. Esa dirección es casi como una dirección de barrio o como una dirección telefónica. Entonces, a eso se le conoce como un DNS y eso corresponde a una IP. Por eso es que muchas veces, si ustedes han visto por ahí películas o han visto noticias o saben un poquitico de bases de datos, lo primero que te dicen es que cada persona que está en una ubicación pertenece a una IP. O cuando hablamos de un sitio en Internet, ese sitio de Internet corresponde a un IP. Entonces, ¿qué sucede ahí? El navegador llama a la puerta y hace una solicitud que se llama HTTP. Entonces, el servidor lo que hace es que responde al tener esa IP y ese HTTP con esa dirección, que en este caso podría ser google.com, te da una respuesta y en esa respuesta tú tienes acceso a un contenido donde tú ves el HTML que te embebe, que te trae toda la información que está representada en imágenes, en video, en botones. El navegador lo que hace es que te lo maqueta, te lo organiza y tú lo que visualizas es una página, pero al interior de todo, de la página que tú ves, sucedió todo eso. Sucedió una respuesta que, que la dio quién? La dio un servidor entregándome una información. Entonces podríamos decir que el Internet es como enviar una carta. Siempre hay una petición que se está enviando y hay alguien que la recibe y te responde. Entonces nosotros cuando estamos diseñando a un cliente, lo que tenemos que pensar es cuál es esa dirección del dominio a la cual va a llegar nuestro cliente. ¿Cómo va a ser esa primera dirección? ¿Cómo va a ser ese URL?
¿Qué es un cliente? Es el quien pide la información. Generalmente es el navegador, sea Google, sea Mozilla, sea Opera. Pero también puede ser desde una aplicación móvil o desde un programa que se hagan las solicitudes. Nosotros también desde la aplicación, desde un instalador de aplicaciones, también hacemos solicitudes a la web. ¿Qué es el servidor? Es quien recibe la información, es el que en su computadora tiene un montón de información, se mantiene todo el tiempo prendido, se mantiene alerta. ¿Y para qué? Para darle respuesta a quien escriba a esa puerta, a quien llame a esa dirección. ¿Qué hace el servidor? Es el que nos guarda los archivos, las bases de datos, la lógica del negocio. El servidor nunca inicia la conversación, el servidor solamente da respuesta. A usted Google nunca le va a llegar, hola Sara, ¿cómo estás? Hola Patricia. No, eres tú el que accede a los sitios y el que da respuestas con los clics y con las interacciones. Entonces aquí podemos ver cómo es la relación cliente-servidor. Uno envía una solicitud, esa solicitud se puede enviar desde un PC o desde un móvil y este te da una respuesta. Y así es como funciona la lógica de la web. En esa conversación hay unas reglas. La primera, siempre inicia la conversación el cliente. El servidor nunca llama. Es el cliente quien llama primero. El cliente es quien abre la conversación. Las solicitudes tienen una respuesta. Cada vez que pides algo, recibes una respuesta exactamente de lo que tú estás pidiendo, a excepción de la IA, que a veces tú cuando hablas de un espacio de IA ya no es el sitio web, sino que es una IA que está detrás o dentro del sitio web y te está generando una conversación y te hace preguntas y tú le pides que te haga preguntas, de lo contrario ella tampoco te las va a hacer. Por defecto el servidor no recuerda cada solicitud. El servidor siempre tiene en su mente la última solicitud. Si usted va a Google y le, por ejemplo, vamos a ir a Falabella, le dice el cliente camisas, ella no se acuerda si usted visitó pantalones, medias, ni entabla su conversación alrededor de eso. Ella lo que hace es darle respuesta. Cada vez que usted le da un clic, es una conversación y es un mandado. Ese mandado es el que él responde. Las solicitudes siempre inician desde cero. Ahora, cuando se inicia esa información, ¿cómo viaja la información a través de la web? El usuario dispara una cadena de eventos invisibles que ocurren en milisegundos. Y allí también es muy importante que nosotros sepan, porque es importante que nosotros sepamos de la calidad de los datos, del tamaño de las imágenes, porque la información debe ser en milisegundos. El usuario no se debe quedar esperando la carga de videos, de imágenes, porque entonces de lo contrario siente que no hay una conversación, que hay un mal funcionamiento y muchas veces se puede quedar recargando la página o se sale. El usuario hace una acción, escribe por ejemplo zapatos rojos y presiona Enter. El navegador recibe esta intención y la convierte en una solicitud HTTP. Se construye algo que se llama request. El navegador arma un mensaje con todo lo necesario. ¿Qué quiero? Buscar zapatos rojos. ¿A quién le pregunto? A tienda.com, a falabella.com, a Gabal, al sitio donde esté. ¿Cómo lo pido? Entonces, allí en el espacio de buscar, ya sea de Google o de la página, él entabla la conversación y él va y busca la solución o la respuesta. La solicitud viaja por internet, sale de tu computadora, pasa por los routers de tu casa, cruza cables físicos, señales Wi-Fi y llega al servidor, todo en milisegundos. Se construye la respuesta. El navegador arma un mensaje con todo lo necesario. ¿Qué quiero? Buscar zapatos rotos. ¿A quién le pregunto? A tienda.com. ¿Cómo lo pido? Buscar zapatos rojos. El servidor recibe la solicitud y trabaja. Entiende que te están pidiendo algo, consulta la base de datos,
la producción de coincidencia, todo lo que tiene que ver con los productos y armo una respuesta con resultados. Entonces, este es el flujo de respuestas que se nos van dando cuando hacemos una petición en Internet. Entonces aquí ya tenemos una respuesta en la base de datos y nos empiezan a dar los productos que coinciden. Todo esto sucede donde en el servidor. El servidor devuelve un mensaje con un estado. 200, ok, todo salió bien, te da unas alternativas. Tipo de contenido, ¿en qué forma? En HTML, en JSON, imágenes, video. El contenido en sí, la página con los zapatos. Todo lo que tenga que ver con la maquetación de la página. ¿Quién decide la maquetación de la página? Nosotros desde el back y desde el front. Desde el momento en que empezamos a diseñar y desde el momento en que el programador empieza a hacer toda la parte trasera que nosotros no vemos. ¿Qué ocurre dónde? Dentro del servidor, en el momento en que estamos programando para cómo le vamos a responder a esos llamados que nos hacen los clientes. El navegador renderiza, recibe el HTML, lo interpreta, descarga las imágenes y estilos y dibuja la página. Ahí es cuando el usuario ve el resultado. Entonces hay que entender que en esta conversación que sucede antes del resultado estamos nosotros. Nosotros somos los que decidimos y los que intervenimos con la calidad de los productos, del peso para que funcione bien en todo lo que tiene que ver con la señal Wi-Fi, porque si está muy pesado, pues va a ser más difícil todavía, sobre todo en lugares remotos, con las bases de datos, cómo las construimos, que estén bien construidas para que los productos que den como respuestas sí sean los que está pidiendo el cliente. Y en la maquetación y la diagramación del sitio, para que la página o la pregunta que tiene el cliente sí salga adecuadamente. Hay un semáforo de respuesta en los servidores. El servidor, además de enviar contenido, también manda una señal de cómo fue el proceso. Internamente, tiene unos códigos si todo salió muy bien, si se rompió la información, si se movió a otra dirección o si no está la dirección encontrada. Entonces allí están los códigos que a veces vemos cuando entramos a un sitio, sobre todo pasa mucho. No, así que pasa mucho. A veces pasa en Sofía Plus o en Sayuna que recibimos unas respuestas como usuarios y nos sale unos códigos porque nos está hablando el servidor y nos está diciendo que allí no hay información, que no está la información que nosotros necesitamos. Ya que miren que todo el tiempo el servidor nos está dando respuesta. Cada vez que una página se queda cargando, está viendo el resultado de una conversación que ocurrió y terminó antes de que pudieras notarlo. ¿Entre quién? Entre el cliente y el servidor. Todavía faltan muchos otros ítems para ver en la estructura web, pero hasta este punto ustedes entienden qué pasa en la conversación de cliente y usuario y cómo es nuestro rol dentro de ella. Me pueden levantar la mano. Pueden levantar la mano para decir si entienden la conversación que hay entre el cliente y el servidor. ¿Es clara? ¿De pronto alguien tiene alguna duda? Listo, entonces seguimos. Entonces, ya hasta de entender cuál es la conversación que hay entre el cliente y el servidor, entramos nosotros a comprender qué es lo que tiene un sitio web. Y un sitio web tiene 3 capas para entender qué es lo que nosotros le ofrecemos a un cliente, cómo le tenemos que hablar a un cliente cuando hablamos de sitios web. Entonces, nosotros les hablamos del frontend, del backend y de la base de datos. Y los 3 se cobran dependiendo de la necesidad. Yo puedo enfrentar todo lo que es el backend como productor multimedia. También si me gusta la programación puedo enfrentar el
perdón, el frontend, puedo enfrentar el backend, y si tengo un buen programador o me gusta la programación, también puedo enfrentar lo que es la base de datos. Nosotros como productores de multimedia entramos en todo lo que es el frontend. Sin embargo, hay muchos productores multimedia que gustan y desarrollan más la parte del backend. Nosotros, aunque no estemos incluidos en la base de datos, sí desarrollamos y sí trabajamos lo gráfico para cómo hacer el acceso a la información a esa base de datos. Entonces, ¿qué es el frontend? El frontend es lo primero que visualiza el cliente. Es eso bonito, es la parte de los botones, es la parte gráfica, es aquella que me da gusto para quedarme o no quedarme, es la que tiene la experiencia de usuario, la que me invita a tomar decisiones, a yo quedarme en las bases de zonas calientes o irme a ese sitio porque ese sitio me satura y no me gusta. Todo lo que tiene que ver con el backend está construido con herramientas a base de HTML, CSS y JavaScript. Y cada uno tiene un rol distinto. Nosotros en el ejercicio de producción multimedia todavía no, porque eso lo veremos más adelante, pero nosotros vamos a aprender HTML, CSS y cómo interviene el JavaScript para hacer que funcione rápido, para que sea atractivo y funcional. En sí, lo que ven los usuarios de cara a la página es la parte bonita, pero nosotros estamos en toda la parte de la programación para que eso pueda suceder. Entonces, por acá, por ejemplo, estamos viendo, espérenme que esta se me adelantó. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo el backend está mostrándome un sitio, pero a la vez, desde la ruta, yo estoy pudiendo identificar que estoy ubicada en la base de datos, en el catálogo, en zapatos rojos. Y allí tengo una información que me está arrojando a partir de la base de datos. ¿Qué tipo de cosas son las que nosotros vemos dentro del frontend? Dentro de toda esa parte visual externa, los botones, el menú, los formularios, animaciones y transiciones para que se vea atractivo ese sitio web, lo que cambia según la página, cada vez que yo doy clic y me trae una nueva información, las validaciones de formulario, cuando yo voy a escribir un correo, cuando voy a hacer una compra, cuando voy a llevar una información de contacto, la información que se visualiza para el carrito de compra, lo que yo sumo, lo que voy a comprar, para que me sume, para que me diga si quito, si agrego, o sea, siempre hay una comunicación constante y el frontend es el que me muestra todo lo bonito, todo lo externo que tiene que ver con las decisiones que estoy tomando como cliente. ¿Qué es importante con el frontend? No guarda datos, no procesa pagos, no conecta base de datos, solo representa y recoge. El frontend, la parte en la que nosotros entramos, no es la parte de la programación, solo la parte de la maquetación. Sí es importante que esté bien maquetado y bien estructurado para que tenga una buena conversación con el servidor, para que funcione, como les decía ahorita. Esos temas que nosotros hemos venido viendo de Illustrator y los que vamos a ver cuando empecemos a ver web, cómo se maqueta, qué tamaños, cuál es la medida, qué pasa con el responsive, todo eso es para tener una buena conversación con el servidor y para que de cara al usuario tengamos una buena respuesta y una buena experiencia. Ahora, ¿qué es el backend? El backend es lo que el usuario no ve. El usuario no ve el backend. El backend está por detrás. Es la capa entre la web y el servidor. Entonces aquí el usuario cuando entra a un sitio web, por ejemplo, como lo vemos acá, miren que acá tenemos un sitio web, esta parte que vemos aquí en código es la capa, es la parte del backend. Regularmente el usuario no la ve, a menos que entre a la inspección del sitio, y es una pantalla donde se desencadenan procesos a partir de un lenguaje de programación.
donde nosotros, a medida que vamos dando clic, se van tomando decisiones, se van enviando y van trayendo respuestas y solicitudes. Todo el tiempo hay una conversación. ¿Quién programa? ¿Quién ajusta esa conversación? Regularmente lo hace un programador. Nosotros le entregamos el sitio, pero nosotros no somos los encargados de la conversación ni de la parte de programación de bases de datos. Eso lo hace el programador. ¿Qué se vive en el backend? La lógica del negocio, cómo funciona eso, cuáles son las reglas, cuando yo doy clic a dónde me lleva, cuando me quiero devolver, cómo me puedo devolver, qué información puedo descargar, si necesitamos autenticación de un usuario, por ejemplo, si pensamos en Sayuna, hay un usuario, hay una contraseña, accedemos. ¿Cuántos usuarios puede tener en este momento la plataforma? Muchos, pero todos no vemos la misma información. Ahí está pasando un evento, ese evento es una autenticación. ¿Quiénes deciden eso? El LMS con sus programadores. Hay un procesamiento en el backend, también hay procesamiento de datos. Se calcula, se transforma, se valida. Se crea una comunicación directa con la base de datos, donde se consulta, se guarda, se modifican. Por ejemplo, si pensamos en Sayuna, cuando ustedes me envían un trabajo, allí hay una solicitud de guardar información y hay una alerta, un envío hacia mí para que yo me dé cuenta que entregaron una actividad. Y cuando yo la reviso y la evalúo, hay una modificación de datos que me alimenta varios espacios, el que va hacia ustedes y el que va hacia el centro de calificaciones. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que sucede en el backend, no en el diseño, sino en las acciones entre usuarios y entre el sitio como tal. También una muy importante es la seguridad. Dentro del backend hay una responsabilidad enorme de proteger la información del cliente, porque uno siempre espera que se guarde su información y que sea fidedigna y que no se pierda, ni se altere, ni sea manipulada. ¿Qué es la base de datos? Es el lugar donde la aplicación guarda la información de forma permanente. Es la cosa más importante que hay en un proyecto. Es la más costosa, no la hace el productor multimedia, la hace un equipo de software o un experto en base de datos, que también puede ser un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero en sistemas. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen que toda la información de la página sea resguardada, cuidada y tiene información de los usuarios, de los productos, de lo que se escribe, de lo que se envía, del historial. Entonces, la base de datos se vuelve el corazón del sitio web. Sin embargo, los tres elementos que les acabo de explicar, el frontend, el backend y la base de datos, van de la mano en todo lo que tiene que ver en la estructura de un sitio web. ¿Y dónde convive la estructura de un sitio web? En la web. ¿Qué guarda la base de datos? Usuarios registrados, productos de una tienda, productos y servicios, la mensajería, el historial, las publicaciones. Todo eso hace parte de lo que guarda la base de datos. Entonces nosotros cuando estamos cotizando, mire que estamos hablando de que vamos a elaborar un proyecto y lo estamos cotizando, nosotros tenemos que pensar, mi proyecto solo va hasta el punto del diseño o yo también le voy a decir al cliente que le voy a cobrar el back. ¿Y será que ese producto que yo tengo que cotizar también tiene base de datos? Entonces, ¿cómo voy a cotizarlo? ¿Qué es lo que yo le voy a cobrar y cuáles son los roles que vienen alrededor de este proyecto? Porque el cliente no solo me compra un sitio web, no es solamente un dominio donde subo la información y ya, no. Es todo lo que hay alrededor de lo que la necesidad necesita, valga la redundancia. Yo, cuando en el momento en que les pongo al cliente la solución multimedia, le debo dar la claridad de qué le estoy solucionando y por qué vale esto, porque yo estoy garantizando qué. ¿Qué es lo que le estamos garantizando a un cliente en el momento de hacer esos cobros? Entonces no es lo mismo que a mí me expliquen desde el valor del sitio a que a mí me expliquen todo lo que hay detrás
porque para el cliente solamente es un www. Entonces, ¿cómo encaja todo lo que hemos visto de la web y del sitio? El usuario habla directamente con la base de datos. ¿Siempre por dónde? Por el servidor. El usuario entra al sitio, que encuentra que es el frontend, escribe la solicitud, eso va a una base de datos, le dice qué usuario es el que está preguntando y busca una respuesta. El frontend muestra lo que es el perfil y nos muestra la respuesta del usuario. ¿Dónde queda la información? Queda guardada en la base de datos. La base de datos, mientras más información tenga de nuestros usuarios, como lo hace Sayuna, que nos dice cuándo entró, cuándo salió, hace cuánto no entra a una evidencia, a qué espacio se está entrando, esa información nos da oportunidad a nosotros como profesores y como desarrolladores de ir a mirar cómo se interviene un producto. En el caso del profesor, quién está entrando, si está entrando las evidencias, si vio el material, si vio las guías o si definitivamente no está entrando o entró una vez y se volvió a salir, ¿cierto? Entonces, todo eso es información de cliente. ¿Quién nos da esa información? La base de datos. ¿Dónde guarda esa información? En el servidor. La base de datos nos entrega información de dos tipos. La primera son las bases de datos relacionales. Cuando guarda la información en tablas, en hojas de Excel organizadas. Regularmente esto se ve en MySQL, ideal para los datos que tienen estructura fija y se relacionan entre sí. Tenemos las bases de datos que son no relacionales, guardan la información en formatos más flexibles como cajones sin estructura rígida. Ideal cuando los datos cambian mucho o no siempre de la misma forma. ¿Quién es muy bueno en esto para definir cuál es el tipo ideal de la base de datos? Lo que es el experto en base de datos. Cuando nosotros no tenemos una persona que es muy buena en base de datos o no tenemos un profesional que es experto en base de datos, pues el ideal es trabajar con un LMS o con un gestor de contenidos que nos trae componentes, y aquí me estoy adelantando un poquitico a lo que es las clases de futuro, nos traen componentes, ¿para qué? Para poder resguardar acciones que tienen que ver alrededor de las bases de datos. Pero lo ideal es siempre tener un profesional que nos pueda acompañar. Y dentro de un buen proyecto, pues el ideal es que la información no sea relacional, que no sea rígida, que no sea puntual y explícita, sino que nos dé mucha información. La base de datos es la razón por qué la web puede ser personalizada. Sin ella todo se vería exactamente igual. Nosotros con los algoritmos y con las respuestas que tenemos, cuando entramos a las redes sociales y cuando empezamos a ver, no sé si lo han notado, que cuando usted entra a la web y mira un elemento que está interesado en consultar, a usted de pronto las redes sociales, los sitios, todo le empieza, la publicidad le empieza a dar una cantidad de información alrededor de sus últimas búsquedas. ¿Por qué? Porque la base de datos está mandando mensajes para personalizar todo lo que tiene que ver con su experiencia. Hasta este punto, ¿cómo vamos? Pueden levantar la mano, los que me han entendido hasta acá. La manito levantada, porfa. Bueno, entonces la compañera Ivette y Misael, ¿tienen dudas? Profe, realmente hablar de dudas como tal, no, pero tampoco es que lo tenga muy claro. O sea, estoy como en un punto medio con mucha información que tengo que profundizar luego de mirar la información que estoy recibiendo ahora. Pero la información que has recibido hasta el momento la has entendido. Más o menos, profe, o sea, no puedo decir que la he entendido bien porque para mí todo de lo que está hablando
A nivel de experiencia de usuario lo entiendo, pero a nivel estructural, como lo está mencionando, digamos que tengo varios vacíos que tengo que profundizar. Listo. Ok, yo ahí les estoy dando como un resumen un poco de lo que está entre el material de estudio, entonces allí te invito a que vayas y profundices en el material. Bueno, entonces seguimos. Después de que nosotros entendemos lo que sucede en esa Pero ven, comunicación con el servidor, hola qué pena, Joan. profe, pero yo, hola, ¿cómo estás? Yo tenía una pregunta y no me consultaste. ¿Cómo estás? Ven. Ah, Joan, discúlpame, como les dije que levantar la mano los que entendieron, asumí que eran los que habías entendido, pero cuéntame. Ok, bueno, primero que todo, bueno, yo tengo claridad con base a, bueno, primero que todo el plan de trabajo, ¿sí? Segundo, se realiza como tal lo que es como el prototipado, en este caso logotipo, un isotipo, paletas de colores, tipografía. La consulta va en base a que si este segundo punto lo podríamos realizar de pronto con Canva, mostrando como un tipo de presentación, porque pues hay también solicitadas como un mock board, entonces eso es una duda adicional. Y con base al tema de del diseño de la página, en este caso tú nos estás solicitando solamente lo que es la maquetación, en este caso lo que es la parte del frontend. Joan, mira, esa pregunta que tú me estás haciendo, yo te la voy a responder cuando termine de explicar el tema de la estructura web. Porque en este momento estoy explicando la estructura web. Esas preguntas están relacionadas con la entrega de la evidencia. Al finalizar el tema, yo les voy a hablar de qué debe traer esta evidencia y allí te voy a dar la respuesta. ¿Te parece? Ok, listo. Y de pronto, con lo del tema de lo que te indicaba de pronto para hacer lo que es en la presentación en Canva, allí lo podría realizar, porque quizás si de pronto tú vas a solicitar una maquetación, pues sería realizarlo de pronto con Figma, que de pronto pues tiene como tal, como para poderlo realizar de una buena manera, y pues así mismo tomar como tal la maquetación y subirlo directamente a ese archivo o ese tipo de presentación en Canva. Esa es como la duda que tengo, porque pues basado en eso, pues así mismo voy a organizar mis tiempos juntos con lo de mi compañera. Entonces sí quisiera de pronto que me aclararas eso de una vez. Qué pena contigo. Joan, nosotros en el momento no hemos visto maquetación web como tema. Ese tema lo vemos mucho más amplio en la próxima P. En esta P estamos hablando de la preproducción. Y como solamente estamos hablando de la preproducción y de lo inicial para hacer la cotización al cliente, entonces allí nosotros solamente vamos a diseñar lo que es la primera parte del home, solo una vista de ese home y lo pueden hacer con herramientas emergentes. Lo puedes hacer con Geniali, con Canva, con un Wix. No hay ningún problema. Lo importante es que tenga sentido con la propuesta de la campaña, con lo que estás vendiendo, con lo que estás cobrando y con lo que estás justificando. Ok, listo, dale, perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más de pronto tiene una pregunta en relación al tema que estamos viendo? Listo. Entonces seguimos. Entonces cuando ya nosotros sabemos lo que sucede alrededor de todo tu sitio web, entonces tenemos que pensar en la maquetación. Y en la maquetación estamos hablando de 3 pilares. En este momento los vamos a ver de forma rápida, no porque lo vayamos a aprender ya, sino para que lo entendamos. Un sitio web siempre tiene 3 pilares que son el HTML, el CSS y el JavaScript. ¿Qué es el HTML? Es el esqueleto de la forma semántica de cómo está organizada el lugar. Si lo pensáramos en temas sencillos, es como cuando hacen un edificio y te hacen toda la caja de los pisos y las escaleras. Te están diciendo cuál es la estructura y te está diciendo un poquito de distribución, pero no tiene ningunos elementos atractivos ni agradables, sino que es una estructura. Esto se hace con una semántica. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo sería un sitio desde su estructura. Me está diciendo que hay un inicio, que tiene un saludo, me está dando un texto y me está dando un cierre. Entonces allí, como vemos, no hay ninguna parte de diseño, solamente vemos un enlace azul
a algo que me puede estar llevando a otro sitio. Su visualización regularmente siempre es vertical. ¿Qué es el CSS? El CSS es lo que nosotros le colocamos para organizarlo. Esos son los colores, las fuentes, las posiciones de las fotos, de los botones, de los elementos, cómo se ubican dentro de esa estructura de esa caja de HTML en algo que se llama el flexbox o el grid, que es la retícula que me sostiene todos esos elementos. Cuando nosotros vamos a diagramar un sitio, hablamos de retículas o de grillas. Entonces allí nosotros organizamos la información para que se vea más bonita. Muy cercana a lo que vimos en las redes sociales. Cuando veíamos en el feed de Instagram que allí ubicamos una sicar y la forma en cómo se iban a ver. Eso también es un sistema de retícula. El CSS es la apariencia. ¿Cómo voy a hacer que esos elementos se vean bonitos dentro de esa estructura? Allí entonces aparece lo que tiene que ver con el color. El color regularmente es ese código hexadecimal como lo vemos en Illustrator, como también lo vemos en Canva, y es un color universal, que a nivel de web es el mismo. Ese código va a ser el mismo en cualquier página que entre, si yo lo establezco y lo dejo desde el inicio. En este caso adicional, aparte de ese menú básico, ya le dimos un poquitico de estructura, lo separamos, definimos unos espacios entre el texto, entre el menú y entre el footer para terminar la página. Esto nos da, ¿qué? Nos da jerarquía visual. Y por último, el JavaScript. El JavaScript es el que me le da la interactividad. Es el que hace que los elementos que tengo en la página funcionen y tengan efectos visuales. Puede ser formularios, menús, interacciones, animaciones que hacen que respondan a acciones del cliente cuando el usuario le da clic. Cuando le da clic y parpadea, se pone más grande, despliega un menú. Esas son las acciones o animaciones, esas se hacen con el código Java. Cuando veamos por allá más adelante todo lo que tiene que ver con la estructura web, nosotros vamos a aprender lo que es cada uno de esos lenguajes. ¿Qué pasa con el HTML? ¿Qué pasa con el CSS? ¿Y qué pasa con el Java? Para hacer que ese sitio se vuelva interactivo y para que responda a lo que el cliente está pidiendo. Importante, el código como lenguaje es como cuando se escribe una carta. Todos tenemos formas diferentes de escribirlas. Hay unas estructuras, sí, inicio, nudo, desenlace, para poder maquetar, para poder escribir, pero el cómo se ve depende en gran medida de nuestras decisiones y en esas decisiones aparece todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario y con el key visual. Ahora, en términos de sitio, ¿qué es lo que debe tener el sitio que ustedes van a entregar? En la primera parte de la evidencia 1, les pedí que por favor tuviéramos una gráfica. Nosotros vamos a ofrecerle al cliente una super cotización de un proyecto muy importante, que es el de la parte de tejer de los saberes ancestrales. Entonces había que diseñarle una forma, una marca. ¿Qué van a hacer perfumes a base de hierbas? Una marca. ¿Qué van a hacer ropa? Una marca. ¿Qué vamos a hablar de la historia, la oralidad de los indígenas que se perdió? Una marca. Esa marca tenía unos principios, unas bases para nosotros poder definir de ahí cómo se va a trabajar el resto de la información. Por eso, algunos que me han entregado la primera evidencia, les he hecho el llamado, que todavía les falta porque me falta la marca. No solamente es que me digan qué colores van a usar, es cómo se ve gráficamente eso que me querés vender, como tu cliente, qué es lo que me vas a vender. Entonces, cuando hablamos del sitio web, inicialmente se inicia por algo que es el home. El home es el lugar de llegada, donde el cliente toma decisiones y encuentra unas secciones. Ese es el que nosotros le vamos a presentar al cliente dentro de la cotización de la segunda evidencia. Le vamos a diseñar el home, que todavía no sabemos mucho de sitio web, es que es nuestro primer home, es el diseño.
¿Qué sí debe tener? Debe tener consistencia en relación a la marca. Su marca es protagonista. La marca, por ejemplo, aquí estamos hablando de Alpina. El sitio es alpina.com, que es la ruta. El sitio se ve en el menú, pero adicional también se ve una identidad que se sostiene durante el home. Yo no puedo ver una gráfica en el sitio de redes sociales y otra gráfica diferente en el sitio web. Yo debo mantener unidad gráfica y consistencia. Tiene algo que es la jerarquía. Esa jerarquía se divide en slides. Si yo hablara de espacios, entonces yo tengo mi menú, yo tengo mi zona caliente o banner donde yo puedo tener información interactiva. Yo tengo un destacado que me abre información o que me trae pequeñas pestañas para entrar a otra información. Y tengo un tercer momento o menú para entregar la información. ¿Cuáles son las zonas más destacadas en el sitio? Las 3 primeras que yo observo al entrar al sitio web. Esas son las que yo estoy pidiendo dentro de esta actividad, que usted diseñe este primer home. ¿Qué es lo que va a encontrar el usuario a la hora de entrar al sitio? Yo estoy vendiendo perfumes, entonces yo tendré que ver aquí el menú, los perfumes destacados, las esencias, los indígenas haciendo la parte de macerado, los perfumes que estoy vendiendo, las brumas, o yo estoy vendiendo unos jabones deliciosos de eucalipto, de caléndula, entonces todo eso debe estar aquí, si es que voy a vender productos. Si es que voy a vender tejidos, entonces tengo que ver todo lo que tenga que alrededor de los tejidos. Y tiene que tener unidad con lo que tengo en el sitio web. Las secciones principales son, inicialmente, la ruta. ¿Cómo va a ser su ruta? Profe, es que yo no tengo el dominio. Pongo un dominio. ¿Cómo sería? Que tenga sentido con su proyecto. Tenga un menú. Profe, ¿vamos a hacer las otras secciones? No, pero ponga la sección. ¿Quiénes somos? Servicios, productos, contáctenos, buscar. Las subpáginas, no hay que hacer las subpáginas, pero nosotros sí debemos garantizar a la hora de hacer un sitio web y es un sitio web grande qué información hay dentro de la página principal. En este caso, si habláramos de quiénes somos, entonces encontraríamos la historia, la misión, la visión, las noticias. Los sitios web tienen algo que se llaman las rutas. Las rutas es cuando yo entro a cualquiera de esos subsitios. Si yo estoy en el sitio principal, estoy en alpina.com, pero si yo le diera clic a inversionistas, entonces aparece algo que es una ruta donde me aparecen las accionistas, mis productos, las Pepito. Es lo que identifica yo dónde estoy ubicado dentro del sitio. ¿Qué es la página estática? Es donde yo conservo la información. Entonces yo le hubiera dado clic en Conócenos y me voy para el espacio Nuestra Historia. Entonces allí yo tendré una información que me están mostrando lo que pasa en ese subsitio. Esto a nivel general como estructura de web. No es que me tenga que diagramar los subsitios, no. Solo diagramaremos el home. Las páginas dinámicas son las páginas que tienen filtros. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una compra y empiezo a filtrar y empiezo a decir por categoría de productos, por categoría de olores, de presentaciones, de valores, y la información se empieza a encuadrar en esta retícula. Entonces allí es donde hablamos de que son páginas dinámicas, donde el usuario a medida que toma decisiones están cambiando. Las estáticas no tienen interacción del usuario, solamente me dan información. Cuando hablamos de hacer un sitio web, que también lo veremos más adelante, pero que es importante que lo empezamos a entender, es muy importante hacer una buena planeación de la usabilidad.
¿Para qué? Para que a futuro ese sitio se pueda mantener, pueda crecer, sin que se pierda la coherencia del sitio, sin que ese sitio se vea distinto por todos los lados. Siempre debe ser homogéneo y de mantener la unidad gráfica. Por acá les traigo unos ejemplos de propuestas de home. Por ejemplo, acá vemos un home 1, 2, 3, pero miren por acá cómo es de largo todo el sitio en su estructura lineal. Si esto fuera el proyecto, entonces sería solo esta partecita de acá. Esta sería la propuesta, no la larga, solo la primera. ¿Qué es importante? Que tengamos coherencia a la hora de hacerlo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, donde vamos a ver sobre tips y recomendaciones para lo que puede ser el sitio web básico para el home. ¿Qué es importante? Como es el primer ejercicio que vamos a hacer, hagan un buen mood board, miren referentes, tengan unidad en los elementos, así como lo hicimos para la red social, funciona igual para manejo de sitios web. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aplicar la sintaxis de la imagen. Si un elemento me aparece con una tipografía, de esa tipografía debe conservarse en varias partes. Por ejemplo, si vemos esta, nos vamos a encontrar con que esta tipografía, esta es la misma. La tipografía que me cambia es la del cuerpo de texto. Aquí es donde yo tengo variaciones en la tipografía, en los cuerpos de texto. De pronto, en los datos destacados, que posiblemente puede ser la misma del cuerpo de texto. ¿Qué otros elementos me definen a mí la unidad gráfica del sitio? Los elementos gráficos, las viñetas. Entonces, por ejemplo, esta estrellita, esta estrellita, esta estrellita. ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Cierto? Los iconos, el contraste, este tono gris con este blanco, este amarillo verdoso. Aquí tengo otra vez el gris, tengo en negativo, perdón, en positivo los iconos. Entonces, esas son las decisiones estéticas que hacen que tengan unidad. ¿Qué otro elemento también tengo como unidad? Esta flechita la encuentro como un elemento simétrico exactamente igual dentro de este acordeón que tengo acá. Lo mismo pasa acá también tengo una sensación de simetría. Este peso visual y este peso visual es el mismo, lo mismo que pasa acá. Y si observo acá, también tengo simetría, tengo peso visual, peso visual. Cuando elegimos un sitio, o vamos a diagramar un sitio, y es el primero, no les voy a pedir que me hable mucho del concepto gráfico, del peso visual, de las decisiones. ¿Qué así les voy a pedir? Que busquen referentes para mirar diagramación, que esa diagramación comunique lo que quiere en su concepto. Yo quiero que sea humano, yo quiero que sea atractivo, yo quiero que sea innovador, yo quiero que sea atrevido, arriesgado. ¿Cómo lo voy a vender desde lo gráfico? ¿Cuáles son esas tendencias que yo debo utilizar? ¿Qué pasa con esa forma de vender ese valor del producto que estoy queriendo compartir y conectar? Que es allí donde está realmente el reto y para eso tenemos que hacer mood board. ¿Cuáles son esos referentes de los cuales yo me voy a basar? No podemos olvidar nuestro público. Para hablarle al público hay tendencias de diseño. ¿Cuáles son entonces por la tendencia de diseño por la cual yo me voy a ir? Porque más allá de un producto, también la forma de comunicarlo también puede ir muy de la mano de una tendencia. ¿Hasta acá cómo vamos? Y ve.
No, profe, tengo una dudilla aquí con respecto a la parte de diseño web. Entendí, y como para colocarlo aquí, que al hacer este diseño de las tres vistas principales de la página web, también debo colocar arriba o sea, simular una URL, una dirección de sitio web dentro digamos, de lo que se va a presentar. Sí, señora. Y un menú. Sí, entonces en ese caso tendría que simular como si estuviera en el buscador de Google y colocar la ley de la dirección y que aparezca los tres principales vistas de la página. Le haces la maqueta muy cercana a lo que yo les estoy mostrando. Mira acá, por ejemplo, cuando yo muestro la página, esta podría ser la estructura de la página, solo que en la parte de arriba tú le simulas la cajita, esta cajita, y le pones el enlace. Le simulas esta parte superior. Ok, y en este caso lo ideal es presentarlo, o sea, lo pregunto porque en el informe técnico en algún momento coloqué como toda la pantalla de la página web, que era un micrositio web, pero hablaba como de especificarlo más la página web. Cuando hablaba de eso, hablaba como de emular el sitio y de colocarle cada partecita un poco más visual, así como está presentando usted las diapositivas. Pero no te entendí. ¿Y cuál es la duda? O sea, al momento de yo presentar mi propuesta al cliente, yo tengo que colocar allí en mi presentación ese diseño de esa página tal cual como lo estamos viendo en los ejemplos que usted está colocando en la clase, para efectos Sí. prácticos de la presentación de cara al cliente. Mira, O sea, nosotros en podemos esta tomar primera eso como actividad, referente. sí, sí, total. Tienen que entender que esta primera actividad, más que diseñar, estamos desaprendiendo a cobrar. Le estamos diciendo a un cliente que vamos a atrapar o a obtener o a enamorar, y entonces este cliente le vamos a decir, venga, le estoy ofreciendo esto y esto. Pero hay que hacer regularmente, o sea, el ejercicio, y aquí también quiero hacer una claridad, en el ejercicio de la guía, la plataforma nos está pidiendo que hagamos un informe, que hagamos un informe de costos, de plan de trabajo, que hagamos un acta. Pues en la vida real eso no es así. En la vida real usted tiene un cliente, entonces usted le dice al cliente, bueno, yo te voy a cobrar, qué quieres que hagamos? Vea, yo hago estos trabajos y usted le muestra los trabajos. Y dice, bueno, y quiero que me hagas un sitio web y que me hagas unas redes sociales. Entonces le dice, listo, vamos a hacer el ejercicio perfecto. Me da el 50% del pago del proyecto. Y cuando él firma con usted el contrato o van a la notaría en la parte contractual con los términos y con lo que usted le va a cobrar, allí en ese contrato es donde usted dice cuántas entregas va a hacer, en qué tiempos lo va a hacer, cuánto va a ser esos momentos de pago, porque puede que si es por prestación de servicios, usted le hacen unos pagos parciales, pero si es una contratación directa, son 50-50. Habrá otras contrataciones donde ya como usted es freelance y lo hace constantemente, a usted no le pagan hasta que no termine el producto, pero porque ya ahí hay una relación de vínculo laboral por prestación de servicios. Pero si esto fuera un cliente de cero, lo que uno hace con este cliente es que, bueno, vamos a hacer el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Las redes sociales, el logo y el sitio web. Entonces el cliente le consigna 50% y usted le entrega la marca, le entrega la primera visual del sitio web y la primera visual de la red social, que es lo que vamos a hacer en esta actividad. Y con eso el cliente le da el visto bueno. Ese visto bueno usted lo deja respaldado en un acta y usted continúa y arranca la producción y empieza a seguir las entregas. Y cada vez que hay una entrega, hay un acta firmada porque usted no se puede devolver ni puede perder plata. Más o menos así es como funciona en la vida real cuando se trabaja con un cliente. Por concepción pedagógica de la guía nos pone el término de informe. Nos dice, es un informe, pero regularmente uno al cliente no le hace un informe escrito donde le dice,
aquí tenemos el código HTML con el color que queremos. No, eso se lo dice usted. Usted se lo dice en una presentación, usted se lo dice en un espacio juntos, usted se lo cuenta al cliente. Cuando usted lo contratan para hacer un manual de marca, para hacer un manual de estilo, para hacer un kit design del sitio web, allí usted entrega los insumos, que es como la carta de navegación de estilo de la campaña, del kit visual. Entonces, yo dentro de la actividad les pido a ustedes, como lo dice la guía, como toda esta parte de explicación, porque la guía lo pide como informe y porque allí es donde están aprendiendo. Entonces, realmente toda esta actividad 2 se resume en unos entregables de producto que ustedes deben justificar como si estuvieran haciendo una negociación. ¿Fui clara ahí como en esa explicación? Sí, yo lo único que ya en la parte de la primera parte, que es el plan de trabajo, yo no había incluido toda esta parte gráfica, o sea, solo a nivel de los colores a usar, de pronto el logo, el concepto gráfico definido en temas de colores y esto, pero no como dando esa muestra de al final más o menos cómo va a quedar, porque pensé que me estaba saltando al segundo entregable. En la primera entrega hay que colocar el logo y como la primera visual para que el cliente medio se entere de cómo le vas a diseñar. Ok, y ya en el segundo es donde vamos a tener todas esas especificaciones que estamos Sí, revisando en este. Ok, listo. sí, señora. Listo. Joan, tenías una pregunta. Te la respondí y por eso bajaste la mano. Eh, bueno, en parte sí. Sí, lo que quería era saber, pues bueno, pues tomando como la ideología, ¿no? Y lo que tú estás indicando es que vamos a presentar como tal una propuesta de valor, la cual pues al cliente le vamos a entregar este informe, la cual pues o estamos solicitando o estamos mirando el tema bueno, de los costos y que lleva como tal pues el paquete que nosotros le vamos a dar o le vamos a brindar directamente al usuario. La pregunta era basada en que sí, obviamente todo era maquetación, porque pues yo dije, no, pues para ponernos a hacerla o crearla, pues nos va a requerir un poco más de tiempo. Pero sí, era básicamente lo que acabas de decir. Entonces quedó como muy claro, ¿vale? Listo. Y ahí también les doy la claridad y la tranquilidad que si ustedes quieren en un Canva o en un Wix ir a buscar una plantilla de un sitio web y la ajustan, la adaptan con colores, con fotos, sirve, porque ese es un primer ejercicio de acercamiento a cómo se le cobra al cliente. Por eso también les he dicho que si ustedes quieren ir a hacer la marca de su producto, la quieren ir a hacer con una inteligencia artificial, que les ayude, que les dé recomendaciones, también sirve. Que sí deben mantener la consistencia. No se puede ver una cosa en la marca, otra en el sitio web y otra en la red social, porque entonces se nos pierde el sentido de trabajo en paquete y en campaña, que es lo que le estamos ofreciendo al cliente. Bueno, les explico qué pide este segundo entregable. Este segundo entregable nos dice que ustedes deben realizar de forma colaborativa, o sea que también se puede hacer en grupos, como se los he dicho antes, ustedes deben realizar las especificaciones que le van a ofrecer al cliente. Entonces al cliente le debe quedar claro el concepto gráfico del proyecto. Esto es un solo punto de la guía. A mí me parece muy graciosa esas guías porque las guías dicen, no, hago un informe con el concepto gráfico del proyecto. Dios mío, el concepto gráfico tiene un tren de lado para explicar todo lo que tiene que ver con el concepto gráfico, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que les vamos a proponer aquí es una lista de chequeo para que usted se ayude cuando yo le estoy preguntando concepto gráfico, porque mire, esta actividad completa me habla de eso. Realizar el diseño de la información teniendo en cuenta las características del usuario y los requerimientos del cliente. Eso ya está. Eso yo ya se los dije. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Estos son los requerimientos del cliente.
Es el primer punto. ¿Qué quiere un cliente? Quiere visibilizar y proteger los saberes ancestrales. ¿Cuál es el objetivo? Ya está. El público, lo que va a entregar, los hashtags, eso ya está como tal. O sea, ese ítem, check en la actividad. ¿Qué más nos pide? Diseña el concepto gráfico del proyecto. Presenta la propuesta del proyecto al cliente de forma estructurada. Pueden hacer una presentación bien chévere en Canva, bonita, explicando cómo es en la vida real. Usted a un cliente no le manda un Word. Suba la propuesta a Sayuna. Póngale portada y el cuerpo del trabajo es el concepto gráfico y la presentación de la propuesta al cliente. Chao, se acabó. Y la referencia bibliográfica. Entonces, mira lo chiquitico que está eso. Que sea en PDF, por favor. Que no sea enlace de Canva. Si lo hacen en Canva, lo descargan como PDF. ¿Y qué es entonces eso gordo, grande de la propuesta? Aquí es donde yo vengo y se los explico. Entonces, mira, la lista de chequeo me dice a mí, presenta el informe, le hizo portada, sí. Justificación, estructuró el plan de trabajo, puso costos, eso ya lo entregamos en la evidencia anterior. Vuelve y lo pone. Vuelve y pone la misma información, profe, pero ¿por qué la misma si ya la hicimos? Porque cuando yo la reviso, a muchos les digo, ve, aquí te voy a dar ganado a 60 o 70 puntos. Pero en la próxima me tenés que ajustar los costos, o me tenés que ajustar el plan de trabajo, o me tenés que ajustar tal cosa. Al que le sucedió eso, me lo ajusta en esta segunda entrega. O puede pasar que yo le digo, te falta esto, le toca volver a entregar. Eso puede pasar con la evidencia 1. Pero en este segundo uno vuelve y retoma. Justificación, la misma. Plan de trabajo, el mismo. Estructura de costos, el mismo, si no tuvo recomendaciones. Incluyó las conclusiones de resultado de la reflexión final. Todo trabajo necesita que usted le cuente al profesor usted qué aprendió. ¿Eso para qué le sirvió? Esas son las conclusiones y las reflexiones. Este trabajo es muy grande, tiene muchos elementos. Usted diseña la marca, usted elige colores, usted toma decisiones estéticas, usted pone un mood board, usted organiza roles, usted saca costos, usted diseña la propuesta del sitio básico, usted diseña cómo se va a ver en redes sociales, usted toma decisiones de color, de comunicación, usted aprende un montón de cosas. Eso es lo que usted dice en las conclusiones. Las referencias bibliográficas son las mismas que están en el material de estudio en Sayuna. No tiene que ponerme otras. Si estudió cosas adicionales, las puede poner. Ahora, en todo lo que tiene que ver con esta parte del concepto gráfico, el plan de trabajo y los costos, que los costos ya los vimos en el pasado, ¿qué me va a decir? Los requerimientos del usuario, los requerimientos técnicos, si es servidor, si es hosting, los requerimientos del concepto gráfico de la web. Aquí estamos hablando del diseño. El desarrollo de la web, que tuvimos que pagar un programador. Todo eso es lo que debe mencionar la actividad. Y aquí yo se lo estoy dejando más casi que en paso a paso. Le digo, ponga la portada, incluya los objetos, el cuerpo del informe. Entonces le digo objetivos, justificación, público objetivo, formato, red social elegida, presentó conclusiones, usó referencias bibliográficas, diseño gráfico, ¿qué va a poner? Identidad visual del proyecto, el logo, la paleta de colores, la tipografía, eso se llama el kit visual o kit design que está en la evidencia anterior. Presentó el mood board o guía visual de inspiración para la línea gráfica. Acuérdense que hablamos de Pinterest, de hacer un mood board. Entregó la maqueta del sitio web. Eso que hablé hoy es la maqueta del sitio web, ese primer home con esas 3 slides. Entregó una maqueta de formato carrusel, reel o historia en su red social. Plantilla, contenido de 6 ICAR. En la primera actividad que hicimos en la AP1 aprendimos lo que era la plantilla de feed de red social para 6 ICAR. Le estoy diciendo que me entregue la plantilla de cómo se va a visualizar, pero también le estoy diciendo que haga uno de veras, que sea o reel o carrusel o una historia. Y allí también aplican lo que han aprendido con Jorge Loaiza. Entonces, no solamente es cómo se ve, sino también uno de esos elementos desarrollados.
La estructura del plan de trabajo para un mes, donde tenemos unos roles, lo mismo de la evidencia anterior. El cronograma de actividades, lo mismo de la actividad anterior. Tiempos para revisión, publicación, es lo mismo. Cuándo vas a publicar, si tienes una red social, si le estás diciendo que le vas a hacer 3 piezas por mes, cuándo las vas a publicar, es un plan de trabajo. Los costos, cuánto valió el diseñador, cuánto vale la maquetación, edición, animación. Usted puede hacer un combo, no es que me diga, la maquetación web vale eso, la edición vale eso. No, usted dice todo el diseño web, ¿qué incluye? Maquetación, edición, animación, cuesta esto. Cuando hablamos aquí de que licencias gráficas, no es que usted le vaya a cobrar al cliente la suite de Adobe o las tipografías, es que usted en su cotización no trabaja a peso. Por eso es que un logo no vale 30.000 pesos, porque usted un logo necesita una tipografía y usted debe pagar la tipografía, comprarla, pagarla y entregársela al cliente. O si estamos hablando de un sitio web y usted lo va a montar en una plantilla web, en un gestor de contenido, en un LMS, esa plantilla tiene un costo, entonces usted también la cobra. Pero si el cliente no le dice, te cobro la plantilla del LMS, no, usted dice, su página web vale 3 millones de pesos. Y ahí usted internamente tiene la luz, las licencias y la plantilla, más lo suyo. Y no es que cada vez que haya que cobrar un proyecto usted cobre las licencias de Adobe. No, eso hace parte de los gastos fijos de una empresa o de usted como freelance, porque usted tiene que pagar licencias. Si tiene que pagar pautas y va a promocionar el contenido en Instagram, también debe cobrarle al cliente la publicación y la movilización de su red social. Que su sitio va a llegar a tantas personas para que la gente visite el sitio. ¿Qué va a movilizar la visita al sitio? Entonces usted va a pagar la publicidad durante un mes para que la gente empiece a ir al sitio a comprar los elementos. ¿Cuánto vale un mes de pauta en Instagram? Entonces son los elementos principales los que se le van mencionando en esa cotización. Y ese es el informe. Y ese es el trabajo que les vamos a evaluar dentro de la segunda evidencia. Pero miren que en su interior tiene varios elementos. Entonces también ahí yo les hago el llamado del trabajo en equipo, porque si somos varios, somos 3 personas, entonces listo, amigo, usted hace el sitio web. Y entonces Pepita hizo la marca y nos definió el kit visual. Listo, y el otro se va y hace la parte de la maqueta y del sitio web, y el otro se va y trabaja todo lo que tiene que ver con la red social. Y de pronto la del kit visual se va y hace el reel o hace la historia. Profe, lo hicimos con Canva, con una plantilla. Se vale. Lo que debe mantener es la consistencia. ¿Cuál es la consistencia? Ese kit visual. Y allí es muy importante que dejen muy claro desde el inicio las normas de juego con el kit visual, porque si mi kit visual no es claro, por acá hay uno. Si yo no tengo un kit visual claro, yo me pongo a inventar. Me pongo a inventar ¿qué? La estética, ¿cierto? Entonces el kit visual es el que me determina cómo va a ser la unidad de los elementos entre el sitio y las redes sociales. ¿Cuáles son los elementos? Los colores, las tipografías, la coloración de la fotografía, los elementos y vectores, la estética. Ese es el kit visual. ¿Y qué hay que hacer en el trabajo? Mantenerlo, tener una consistencia. Por ejemplo, este es el key visual de un sitio, que lo veremos mucho más adelante. Pero si yo tengo key visual en las redes sociales, donde tengo mi marca, pues mis colores, mis iconos, mis fotografías, tendrá que conversar con lo que yo tengo en la red social.
porque realmente son dos aplicaciones, la red social y el sitio web. Y esta es la segunda y la última vez que vamos a trabajar red social. De aquí en adelante ya trabajaremos otras aplicaciones para producción multimedia, que tenemos muchas. Tenemos juegos, tenemos presentaciones ebook, tenemos e-learning, tenemos sitios web, tenemos móvil. A nivel de producción multimedia nosotros hacemos muchas producciones. Pero una de las ventajas o uno de los pedidos de la carrera de producción multimedia es tener la capacidad de migrarnos entre aplicaciones. Nosotros tenemos que trabajar para multiformato, ser capaz de hacer un diseño que aplique para video, para email, para presentación y que mantenga la consistencia. Entonces, eso hace parte también de mantener lo que es una propuesta que tiene diferentes aplicaciones. En este caso, en esta actividad lo estamos haciendo en dos. Yo te estoy cotizando las aplicaciones para un mes de red social y para el sitio web. Hasta por acá, ¿cómo vamos? Joan, Qué pena contigo, tanta pregunta era, no te pero preocupes, pues sí, dale. no aprendemos. Bueno, tú estabas indicando, bueno, la maquetación directamente entonces de la página web y adicional a esa de las redes sociales. En este caso, tú estabas indicando de pronto pues un carrusel, que eso va más que todo en Instagram. O sea, tomaríamos como tal, haz de cuenta de pronto, pienso yo, ¿no? Se edita como tal de pronto la página principal, hagámoslo de cuenta de un smartphone, como se ve directamente desde allí, ingresando como tal a Instagram, en la cual pues vamos a mostrar como tal el carrusel que generamos, ¿sí? Adicional a eso, o sea, esas son como las maquetaciones de lo que tú estás solicitando con base a lo de las redes sociales, ¿correcto? Sí, pues no necesariamente tiene que ser Instagram, también puede ser TikTok. Sí, sino que a eso es lo que voy yo. De igual manera, como es una maquetación directamente de la misma, o sea, se crea como tal, pues todo lo que es visual directamente, hagamos de Se cuenta hace como la lo, simulación. exactamente lo principal y se genera como tal el carrusel y perfecto. Hasta ahí. En este caso también como en TikTok, en este caso si tomamos de pronto pues más aplicativos, pues es como más trabajo, pero pues adicional a eso como más puntos de vista que quedarían bien en el proyecto, ¿correcto? O sea, por decir, yo puedo sacar un carrusel, ¿sí? Lo generamos como en tipo Instagram. Luego, hagamos de cuenta que hago como un tipo de un video, se muestra como tal solamente la maquetación, como en TikTok y en Facebook, haciendo de cuenta que estoy haciendo como tal un anuncio de la misma o estoy pagando como tal de pronto, sí, publicidad o generándole como tal el marketing directamente, entonces se puede hacer como un tipo un anuncio, ¿correcto? Joan, mira, si estamos hablando de cómo promocionarte como productor multimedia, eso que acabaste de explicar sería el ideal. El ideal es que uno pueda mostrar en su portafolio que uno puede hacer eso, que se puede mover entre plataformas sin perder la diagramación y la consistencia de un proyecto que se adapta a las diferentes redes sociales. Para esta actividad particular, yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy pidiendo que hagas una red social, una. Entonces tú me dices, me fui por TikTok, me voy a ir a Ah, hacer TikTok. Y entonces en TikTok, tú me simulas cómo sería la parrilla de tu TikTok y me dices, y entonces yo voy a hacer un reel y ese reel me lo mandas como enlace de Canva, porque lo hiciste con Canva. Listo. Ahí aplicó tu red social. No, profe, yo mi red social va a ser Facebook. Entonces me muestras cómo sería el sitio de Facebook y mm, una pieza, una historia, una iCarp, una publicación. No, profe, no va a ser Facebook, va a ser Instagram. Entonces me muestras el feed de Instagram. ¿Por qué les hablo tanto del feed de Instagram? Porque ya lo vimos en la sesión pasada y porque lo vimos en la evidencia anterior. Entonces allí ya tienes más conocimiento. Me muestras 6 iCarp y me dices, profe, y mira, ahí te hicimos un carrusel. O profe, mira, hicimos un reel o hicimos una historia es la ok, aplicación como tal. listo. Y la última pregunta, ahorita estabas mostrando como, bueno, no sabría cómo llamarlo, esa imagen donde mostraba como tal, pues, la paleta de colores, el logo, las fotos, de Ese pronto es qué el tipo de key aplicación. visual. Exacto, ese kit visual,
En este caso, o sea, ¿lo podría también realizar de esa misma manera o es mejor de pronto como página por página, ir mostrando de pronto en este caso el logotipo que de El esta key manera? visual lo estamos pidiendo en la evidencia 1. En la O, evidencia 1 se está pidiendo el kit visual donde le digo, dame la marca y dame el kit visual. Dime cuáles son esos colores, esos elementos gráficos, esas tipografías, esos botones, esas cosas que van a caracterizar tu campaña. ok. O sea, ese sería como tal lo primero que se tendría que realizar, ¿correcto? Como con Estas, base a eso, pues ya va. Joana, Sí. aquí para ti y para todos los que vean esta grabación, estas dos actividades por eso van encadenadas, porque con la primera entrega casi que tú estás garantizando el 50% de la segunda. Si ustedes analizan esa lista de chequeo, realmente te está pidiendo casi lo mismo de la primera, solo que como esto es un negocio, al cliente yo le estoy confirmando la primera decisión que fue, usted me aceptó este plan de trabajo, me aceptó este logo, me aceptó este kit visual y mire la propuesta de cómo sería el home del sitio y cómo sería más o menos el feed de su sitio. Porque aquí realmente tú lo que, aquí si nota la lista de chequeo te está hablando más es del diseño. Y todo lo otro era lo que se habló en primera instancia con el cliente. ¿Qué pasa con las relaciones de los clientes? No siempre en la primera conversación el cliente te dice que sí. El cliente te puede decir, no estoy de acuerdo con el plan de trabajo, no estoy de acuerdo con los costos, no me estás dando marca, no veo el kit visual que vamos a contratar. Esa es la Ah, primera conversación. Ya en la segunda le estás dando elementos de diseño. Y ya en la tercera estamos cerrando el negocio con un acta. mm, listo, perfecto. Gracias. Listo, con mucho gusto. Lo importante que quiero que les quede claro para que no se agobien, porque cuando uno empieza a mostrar todo eso y dice, Dios mío, ¿qué es todo eso? Eso es la unión de dos momentos con un cliente. Primero te cotizo, te hablo de plan, te doy una marca y en el segundo momento te empiezo a dar elementos de diseño. De eso se trata todo lo que tiene que ver la AP2. Hasta por acá, dudas o inquietudes. Así Bueno, está entonces, bien. listo, Joan. Levanten la mano los que me han entendido la explicación de la clase de hoy. Listo. Entonces, chicos, conclusiones del espacio. Ya es momento de estar haciendo la primera entrega. ¿Por qué? Porque esa primera entrega es la que le va a dar el 50% de la segunda. Que hay cosas por mejorar, se pueden mejorar. Profe, que el plan de trabajo te lo hice organizar, que lo complementara, que te dije que estás cobrando muy poquito, que estás cobrando 1.000.000 de pesos, que eso realmente vale 20, 30. Esos son los ajustes que hay que hacer. ¿Dónde se verán reflejados? En la segunda entrega, si yo le digo que lo ajuste en la segunda entrega. Si yo veo que todavía le falta consistencia, le voy a pedir que lo vuelva a entregar. Listo. ¿Dudas o inquietudes? Y Bel tiene la manito levantada. No, profe, usted preguntó si estaba todo claro, yo levanté la mano. Ah, ok. Listo, súper. Bueno, chicos, eso es todo entonces por el espacio de hoy. Estoy muy atenta. Traigan, ojalá, propuestas y cosas para la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a hablar de tips de diseño, jerarquía visual, combinaciones, cositas chéveres de pronto para recomendarles para ese sitio web. Pero el tema como tal ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con esta primera propuesta, o sea que ya pueden empezar a trabajar para que no lo dejen para última hora porque esta actividad pasa el 30 de junio. Entonces allí y también tienen el video quiz con Jorge, entonces para que no se dejen acumular mucho con estas actividades. A todos muchísimas gracias, les deseo una feliz semana y que me les vaya súper bien. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.